Eh, bueno, la primera pregunta realmente que me gustaría empezar por ahí es, bueno, ¿por qué y para qué un cursillo sobre Dugin en Uruguay? Y bueno, ya en la entrevista que me hicieron en Caras y Caretas y en otros lados, un poco dije algo sobre por qué un curso sobre Dugin. Y porque son tres cosas. Es un autor y una teoría sepultada, ignorada y mal entendida. Y es, además, una neutopía revolucionaria como no hay otra en este momento en el mundo. Y digo, sepultada porque claramente Occidente y Estados Unidos saben que el tipo teóricamente peligroso en el mundo, el uno, el más peligroso, es Dugin. Saben que las izquierdas no existen. Y que son, retroceden en chancletas adentro de democracias flacas. De manera que no les importa mucho, al contrario, son aliados. En cambio, Dugin propone, decir, lo que dice, por ejemplo, una cosa al final, lo vamos a ver en la última clase. Dice, el séptimo punto del manifiesto de la Alianza Revolucionaria Global. Dice, la caída de Occidente, Estados Unidos, el mal absoluto. O sea, categorías casi religiosas, escatológicas, como es Dugin. Entonces digo, en un mundo, en un momento en que no hay ninguna de esas cosas, un pensador que ya escribió 70 libros, tiene 61 años, que ha escrito libros como la analogía de los 3 volúmenes de descripción de todas las civilizaciones actuales en el mundo, las fundaciones de geopolítica, libros gigantescos, hercúleos, enciclopédicos, más allá de lo que uno concuerde o no con él, se aprende muchísimo leyendo a Dugin. Se aprende casi más que con nadie en el mundo de hoy. Yo digo, independientemente de que se concuerde o no con algunas cosas, o que uno no sepa lo suficiente de algunas como para estar en contra, a favor o no, que pasa mucho, porque abarca tantos temas que en algunos uno no puede opinar, no puede tomar posición frente a eso. Entonces, frente a un tipo tan importante al que estaba destinada la bomba que voló a la hija, que era para él, era el auto de él en el que iba a ir, y bueno, decidió a último momento no ir, y bueno, y pasó lo que pasó. Es decir, frente a todo eso, es un personaje que no puede ser que sea ignorado. Hay que decir alguna cosa. Ahora, es muy difícil. Es muy difícil porque es muy difícil acceder a las cosas de él. En español no hay casi nada. Hay que recurrir a los traductores, pero yo no sé qué confianza le puede tener uno, aunque están mejorando los traductores de Internet. Y entonces es muy difícil abarcar todo. Y es inabarcable además. La cantidad de temas que ha tocado en esos 70 libros es imposible. Pero además de un teórico enorme enciclopédico, es un activista político importante. Porque no es solo un personaje de la academia que ha publicado enorme cantidad de cosas en enorme cantidad de temas. Ha sido importante prácticamente, ha sido un militante práctico toda su vida, fundador del Partido Nacional Bolchevique en la Unión Soviética cuando en el 93, como respuesta a la pérdida de identidad de Rusia a partir de los últimos años y de la caída del muro de Berlín. Entonces es un personaje muy importante y del cual por lo menos 4 charlas de 2 horas cada una es un mínimo para abrir el apetito, porque la idea no es que se queden en esto, sino que accedan a los sitios de internet que les voy a dar y a algunos títulos y puedan seguir adelante con un autor que merece mucho más de 8 horas académicas.
Lo que creo yo que se puede hacer mínimamente en 4 clases de 2 horas es hablar de la cuarta teoría política, que es el libro más conocido de él, el más traducido, el que está en español en PDF, en Internet, de manera que es el que se puede recurrir, digo, yo lo puedo recomendar, se puede leer durante el curso, se puede chequear lo que yo digo leyendo el libro, y que plantea el esquema general de su intento académico y práctico, teórico y práctico. Y después, para elegir algo, elegí un libro posterior del 2014, que es La introducción al neo-eurasianismo, porque en realidad, si la cuarta teoría política es un libro que es un diagnóstico de situación del mundo actual, el otro es la terapia. Es lo que se organiza, lo que él piensa que es la manera de poder corregir la situación que diagnostica en el primer libro. Entonces, con eso uno más o menos, con el diagnóstico básico y la terapia básica, uno se abre a poder después investigar muchas más cosas. Y el libro este está en español, en PDF, y el otro está en inglés, no en español, que yo sepa. Por lo tanto, mínimamente se pueden acompañar. Y entonces opté por esas 2 cosas. Ahora, hay que hacer una advertencia que a lo mejor es un poco antipática. Yo voy a acompañar el texto de Dugin con una cantidad enorme de teóricos, que algunos están listados en el artículo que apareció. Por 2 cosas. Porque Dugin, todas las cosas que dice en cada libro, están referidas a otros libros donde amplió un punto, amplió el otro, de manera que no es posible a veces un concepto que está dado aquí, no se puede agotar en este mismo libro, hay que verlo por otros lados. Y además hay otros autores que pueden no estar citados por Dugin, pero que son complementarios o suplementarios y que pueden servir para explicar lo que a lo mejor no queda totalmente explicado con la exposición que en un punto de sus trabajos da. Eso va a ser la cosa complicada. Ahora, los autores complicados son complicados. No se puede abaratarlos y haciendo para lactantes, esos cursos que hay en internet de filósofo argentino que dice Hegel en 5 minutos. No, no hay Hegel en 5 minutos. No hay. Y de muchos más tampoco. En general, nadie de 5 minutos. Entonces, digo, hay que tener cuidado, hay que respetar a los autores y saber que en determinado momento el autor excede los conocimientos de uno. Y hay que aceptarlo. No entendí eso, no puedo llegar a ese punto. Es mucho mejor esa confesión de humildad que creerse que porque oyó los 5 minutos sobre Hegel, sabe Hegel. Porque el que abre Hegel en cualquier lugar y lee una página de Hegel, sabe que en su vida no va a entender, estudie 10 años o no, lo que dice Hegel ahí. Y eso pasa con Heidegger, y pasa con Husserl, y pasa con Wittgenstein, y de alguna manera con Marx. Porque otra de las cosas que pasa con estos autores, como Dugin, es que están adelante de su época. El problema que tiene estar adelante de su época es que la gente de su época no lo entiende. No lo entiende a cabalidad, entiende algunas cosas. Entonces, el autor queda, digamos, para la posteridad en la versión mala de gente que en la época que no lo entendía. Y así sigue. Yo tengo la experiencia de dar ser grado 5, 30 años grado 5 en la universidad dando teoría social. Y la tarea fue deconstruir las estupideces que se dicen y que están santificadas en la vulgata cotidiana sobre cada uno de los autores.
No sobre Comte, que en realidad no está mal visto, porque es un poco más sencillo que otros. Pero Spencer, por ejemplo, es una catástrofe como es dado. Marx, Weber, Simmel, seguimos todos. Están adelante de su época, la gente no los entiende. Y después los que vienen no leen al autor, sino que leen lo que dijo de él uno que no lo entendió. Y así seguimos. Con Marx es una catástrofe. Digo, la izquierda ha pagado la ignorancia de conocer el Marx profundo, que no lo entienden. Y en parte no lo entienden porque cosas cruciales del pensamiento de Marx fueron conocidas mucho después. Las Grundrisse son fundamentales. Se entendieron mucho después. Entonces se armó todo un Marx en el mundo sin un Marx muy importante, que después no se corrigió suficientemente. Entonces, con eso pasan todos. Y con Dugin puede pasar seguramente una cosa más. Con otro inconveniente. A Dugin tratan de ningunearlo y todo porque es peligroso. Y es peligroso por dos lados. Es peligroso para la derecha mundial, para Estados Unidos, para Occidente, y es peligroso para la izquierda. ¿Por qué? Porque plantea una utopía revolucionaria que la izquierda no puede levantar hoy, que levantó en su momento y que no levanta más. Y ahora se han quedado en una democracia sentadita, pero ya no atrae más. Buena parte de la atracción que tienen algunas derechas en Europa, por ejemplo, es porque por lo menos plantean una utopía fuerte que atrae por lo menos a los jóvenes. Entonces, es una serie de razones combinadas por las cuales me pareció que había que hacer algo, y por suerte Alberto en Caras y Caretas se dio cuenta que, bueno, que había que por lo menos abrir a la discusión algunas cosas, y acá estamos. Entonces, cuarta teoría política. ¿Por qué cuarta? ¿Y cuál es la cuarta? ¿Y cuáles son las otras tres? Dugin se plantea varios cortes históricos, del cual elige uno. En primer lugar, elige el siglo XX, la historia política del siglo XX, dentro del cual caben esas tres teorías políticas que enumera, y frente a las cuales enfrenta y plantea una nueva, que sería la cuarta teoría política. Pero el corte puede ser muy anterior, porque ese corte es un corte de la historia política del siglo XX. Pero ese corte supone otro corte anterior, que es el iluminismo y la modernidad como las raíces de esa historia política que está en el siglo XX. Y en algunos lugares muy complicados lleva el comienzo de la digamos, degeneración o deformación del pensamiento hasta los griegos. Arrancan con la enseñanza de la idea en Platón. O sea que Dugin está abarcando en esto toda la historia del pensamiento humano y toda la práctica humana, y elige un momento, con referencia siempre para atrás, para que vea que, bueno, que aquello que está hablando es el producto de raíces profundas que están en otros lados. Entonces, para generalizar, dice que hay una primera teoría política, primera cronológicamente, que es el liberalismo. El liberalismo que nace antes del siglo XX, pero que entra en un diálogo y en una lucha con otras teorías políticas posteriores que se le enfrentan en el siglo XX, no antes. Entonces, el liberalismo sería la primera teoría política, hasta que aparece lo que le llama la segunda teoría política, que es toda
toda la izquierda, con sus enormes variedades, que luchan contra, son antiliberales. Critica el liberalismo como ideología y también algunas consecuencias de esa ideología, de las cuales el capitalismo es una. Y después aparece lo que le llaman la tercera teoría política, que es la crítica al liberalismo, no desde la izquierda, como es la segunda teoría política, sino una crítica desde la derecha, que es toda la tercera política, toda la tercera que es el fascismo, y digo, después vamos a ver la lista de los que incluye en cada lado. Lo que va a plantear Dugin, lo que vamos a ver acá de lo que Dugin plantea es cuáles son las cosas que él cree que hay que corregir o sustituir al interior del triunfo que en el siglo XX tuvo la primera teoría política contra las otras. Porque la primera teoría política se unió con la segunda contra la tercera y terminó derrotándolas gruesamente en el 45, por decir algo. Pero después se enfrentaron entre sí y la primera derrotó a la segunda, digamos, en el 90, como todos sabemos. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, ahí Dugin hace un excursus importante sobre la discusión del concepto de fin de la historia, que aparece por esa época. El trabajo de Fukuyama es prácticamente contemporáneo a eso de 89. Entonces, ¿en qué sentido dice Fukuyama que fue el fin de la historia? Es el triunfo definitivo del liberalismo frente a sus enemigos históricos, ideológicos y de práctica política cruenta en el siglo XX. ¿Por qué dice Fukuyama que es el fin de la historia y no un momento cualquiera, como ha habido otros momentos históricos de enfrentamientos ideológicos y políticos? Por Hegel, el intérprete ruso-francés de Hegel, se llama Koyev, que hace unos ciclos en Francia en los 50, educa a toda una generación, Sartre, los existencialistas franceses, y aparece, tuvo una idea por la cual el asunto es que terminó la discusión teórica. El sujeto histórico terminó su discusión para encontrarse consigo mismo. Terminó, es el fin de la dialéctica según Hegel, según los intérpretes de Hegel. Dugin dice, yo no me quedo conforme con esto. A ese liberalismo que la segunda teoría no pudo con ella y la tercera teoría tampoco pudo con ella, hay que sacarlo. Y digamos, desde el punto de vista dialéctico, esto es perfectamente aceptable. Es decir, si de acuerdo a una interpretación hegeliana de la dialéctica terminó y terminó con la historia en determinado momento, también se pudo sostener perfectamente que las antítesis no pudieron con la tesis y es esperable una nueva antítesis que se puede enfrentar a lo mejor con éxito o no a esa misma tesis que hasta ahora ha salido triunfante frente a las antítesis que le han surgido históricamente. Y esa es la historia de base, a cómo construimos una nueva antítesis que tenga posibilidades de enfrentar a esa tesis triunfante en el siglo XX. Y entonces dice, bueno, tenemos que corregir algunas cosas, pero además tenemos que ir a las raíces. Una cantidad de características del mundo hijo de esa teoría política, en realidad tienen raíces muy fuertes en la modernidad y en la ilustración. Entonces tenemos que eliminar también algunas de las cosas que en la modernidad y en la ilustración originaron las características que se manifestaron después en el siglo XX, pero que arrancan fuertemente de antes. Entonces hay algunas cosas que enfrenta Dugin que son cosas del liberalismo en sí mismo y en sus manifestaciones en el siglo XX.
Pero hay otras que son cosas de la modernidad y del iluminismo, del racionalismo de esas épocas, que arrancan desde mucho antes y que se combaten de otra manera, mucho más fuerte, porque hay que ir más atrás. Pues dice Dugin, si nosotros terminamos con las cosas que están actuales, vuelven a nacer, porque sus causas históricas están todavía ahí. Entonces tenemos que atacar las causas históricas para poder impedir que esto o tenga nuevos desarrollos o que se vuelva a desarrollar simplemente por atacar los efectos de algo y no las causas. Ahora, que yo me desconcentro enormemente con la llegada, no te preocupes, yo me desconcentro porque es una cosa, es un problema mío, no de ustedes. En facultad era famoso el asunto. Entonces, con el fin de la historia está la discusión que Dugin da de la discusión que se da sobre el fin de la historia. Pero al mismo tiempo suceden dos cosas con el fin de la historia. Sucede la retractación de Fukuyama sobre su tesis y de qué manera se enfrenta la teoría y la academia con el post-liberalismo enfrentado desde otro lado. Porque si aparece el libro contra el liberalismo de Alain de Benoist, que es, digamos, una inspiración fuerte de Dugin, hay otro libro con el mismo nombre de Wallerstein, de Manuel Wallerstein, en que propone la teoría, bueno, vamos a no ocuparnos tanto, el liberalismo va a pasar. El liberalismo le va a dar lugar a otra cosa, es una transición histórica, es mejor que el feudalismo, que el esclavismo y que el monopolio asiático. Digo, van a pasar, pero va a pasar el liberalismo. Y va a venir otro, que nosotros queremos venir. O sea, no te preocupes mucho. Pero, por otro lado, las cosas se ven de otra manera. Entonces, simultáneamente con esa teoría del fin de la historia, Fukuyama, que se da cuenta que le erró bastante, que no termina casi nada, ni a la Hegel, ni no a la Hegel, da marcha atrás y en lugar de ponerle fecha al fin de la historia, posterga la fecha y recomienda a los países que cultiven estados democráticos para preparar mejor el mundo para un fin de la historia que todavía no está maduro para producirse y que deberá producirse en un tiempo X más adelante. Reculó Fukuyama porque no le funcionaba. Pero hay otra cantidad de post que aparece en esa época. Por ejemplo, Baudrillard acuña el concepto de poshistoria. ¿En qué sentido poshistoria? Baudrillard dice que en determinado momento histórico ya no hay acontecimientos fácticos nuevos. Básicamente los hechos están tan deformados que ya no se sabe cuál es real ni cuál no, ni cuál es nuevo ni cuál no. De manera que estamos en una poshistoria. No sabemos si tenemos hechos o no. Por ejemplo, en esa época, yo estoy dando un curso sobre eso ahora en la universidad. Hay un libro del 85 de Baudrillard que se llama El crimen perfecto, que lo que señala Baudrillard es cómo se va matando la realidad, cómo el proceso humano va matando la noción de realidad y va siendo indiscernible lo que es real de lo que no es. Y hay un crimen perfecto. Y acompaña la Guerra del Golfo con 3 libros, uno que se llama La Guerra del Golfo no tendrá lugar,
A los 2 meses escribe la guerra del Golfo no está teniendo lugar. Y 3 meses después escribe la guerra del Golfo no ha tenido lugar. Digo, no les voy a contar como toda la argumentación que hay sobre que no existió la guerra del Golfo, que es interesantísimo. Pero Baudrillard sigue diciendo, bueno, no tenemos hechos. Hechos, por ejemplo. ¿En qué sentido? Dice Baudrillard que... Baudrillard dice que no hay más hechos en el siguiente sentido. Así que los hechos están siendo sustituidos por los modelos sobre los hechos. Por ejemplo, tomar hechos públicos importantes. El cambio climático. El cambio climático está hecho sobre la base de modelos. Hay un tipo que escribió una cantidad de cosas muy importantes que dice, los modelos están todos mal. ¿Y cómo chequeó él? Aplicó los modelos a datos anteriores para ver si daban los datos posteriores, teniendo los dos. Aplicó a datos del 70 para ver cómo pronosticaba ese modelo la cosa que ya sabía cómo iba a dar en el futuro. Ninguno de los modelos cubrió nada, o sea, los modelos eran malísimos. En eso, por ejemplo, digo, y pasó con la pandemia. Los modelos de cálculo iniciales de Ferguson, del Imperial College de Londres, eran un disparate. Después se conocieron datos que mostraron que el cálculo de Ferguson era malo, pero a nadie le importó. Todo siguió como si fueran verdaderos. Y eso es Baudrillard confirmado. La gente siguió al modelo y no a los hechos, que es el resultado de la diseminación de la modélica general en lugar de la facticidad real. Y esa es una de las maneras como se consolida la irrealidad sobre la realidad. Baudrillard le llama hiperrealidad a esa realidad irreal, pero que se cree que es más real que la real. Bueno, en ese caso, Dugin toma el concepto de poshistoria de Baudrillard y dice, bueno, que hay que recuperar la historia. Después Baudrillard dice que la caída de las Torres Gemelas es una vuelta de la historia. Son otras cosas, pero es toda una discusión fantástica. Pero ahí hay varios posts. Pero hay dos cosas muy importantes que después vamos a volver, porque las digo ahora ya que estamos hablando de las post-cosas, que es que Dugin dice que hay un momento cuando se establece la posmodernidad y se instaura el posliberalismo, en que a pesar de que son, digamos, empeoramientos del proceso, al mismo tiempo son momentos en que es posible atacarlos. Y eso vamos a verlo con detenimiento porque es muy importante. El carácter ambiguo que tiene la posmodernidad y el posliberalismo, que digamos, exasperan defectos del liberalismo, pero al mismo tiempo permiten discutirlo. Eso lo vamos a ver porque es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las cosas de la teoría política 1 del liberalismo que Dugin combate fuertemente? Dugin es anticapitalista, antiimperialista, antiindividualista, antiglobalizador, todo eso. Pero hay algunas cosas que son muy, muy cruciales para entender bien. Hay dos muy complicadas en las cuales nos vamos a tener que detener, porque son las que valen la pena. Es decir, las simples, las que pueden salir en el editorial del país, no valen la pena. Lo que valen la pena son las complicadas, las difíciles, las que no tiene otro, las que reúnen una cantidad de cosas, las que vale la pena dedicarle un tiempo y no simplemente leerla mientras uno está sentado en el baño, como puede ser entendida las otras. Estas no. Entonces, hay una cosa del anti-individualismo que es muy complicada. Es decir, la idea que está trabajada desde múltiples teorías,
de que el individuo no es el principio de todo. Pero no es el principio de todo no porque uno crea o no quiera que lo sea, sino porque no es el principio antropológicamente. No fue primero el individuo y después la sociedad. Es al revés. Y eso por razones teóricas y por razones de descubrimientos de la antropología práctica. No hubo Robinson Crusoe. No hubo nunca un individuo que originó la sociedad. Por varias razones. Y desde varias teorías. Una, vamos a ir a Marx, El método de la economía política, que es un texto de las Grundrisse que no se puede creer que se haya escrito. Texto epistemológico. Ahí Marx dice, el hecho concreto es falsamente concreto. Si yo voy a estudiar una persona, está ahí la persona. Esa persona que está ahí no tiene el menor significado si yo no sé quién es. O sea, cómo es, cómo se conformó, qué ideas tiene, qué creencias tiene, qué valores tiene. Y todo eso son cosas que le llaman las determinaciones de lo concreto, lo universal concreto. Entonces, cuando nosotros estudiamos algo que nos parece que es la verdad, porque es lo que empíricamente está ahí, eso que yo tengo ahí no tiene el menor significado. Eso, como hecho fáctico, no quiere decir nada. Si yo no sé algo sobre eso. El hecho no me dice nada por sí mismo, que se jodan los positivistas. El hecho no dice nada por sí mismo. Kant no le dedica un párrafo al objeto. Todo es sobre el sujeto cognoscente. ¿Cómo son las formas a priori de la sensibilidad? ¿Cómo son las formas a priori del entendimiento? Todo es cómo el sujeto percibe y cómo el sujeto construye el objeto. El objeto está ahí y nadie sabrá cómo es en sí mismo. Porque lo conocemos de la manera como lo podemos percibir y de la manera como podemos concebirlo. Como es, no existe. Eso ya es desde Kant, si no ya desde Aristóteles en definitiva, pero vamos a no entrar demasiado en eso. Es decir, el individuo es irreal, parece concreto, pero es abstracto, como dice Marx, es abstracto. El individuo concreto es abstracto, porque si no conocemos sobre ese individuo es una abstracción. No tiene, la concreción está dada por lo que es. Y lo que es lo dan las categorías que lo conforman como tal y la manera como yo percibo eso. Eso es lo que construye el objeto. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, Gilbert Durand, un tipo de esos que no se puede dar prácticamente en facultad, habría que dar en posgrados nada más, y que Dugin sí se para muy sobre él. Tiene un libro famoso que se llama Las estructuras antropológicas del imaginario, que formó a una generación francesa entera, y que Dugin dice, los individuos están constituidos a partir de un imaginario que toman del medio y que no es el imaginario que nosotros conocemos en versión Castoriede, o sea, el conjunto de ideas básicas que rigen el cotidiano, es el concepto de imaginario común que tenemos. El concepto de imaginario de Durand dice que en realidad nosotros tenemos unas imágenes básicas que nos constituyen, que Jung le llamará después, o le llamó antes más bien, arquetipos inconscientes, que después que se van manifestando y que nos conforman. Hay y ese imaginario es un imaginario social.
no es un imaginario individual. Lo tomamos del medio, lo tomamos de las primeras cosas que nos llegan en la vida. Ahí se constituye un imaginario. El imaginario es la madre, el seno materno, las primeras interacciones. Ahí se forman el imaginario básico de imágenes. Entonces, toda la idea del imaginario de Durán, más la idea de los arquetipos inconscientes de Jung, más la idea de que el concreto en realidad es abstracto porque el concreto tiene sentido en la medida que lo sepamos caracterizar y percibir, son muy fuertes. En el mismo sentido también Durkheim. Durkheim, sociólogo, también para sacarse el sombrero. Durkheim escribió un texto que se llama Representaciones individuales y representaciones colectivas, en el cual también sostiene que las cosas que recibimos, las colectivas determinan las individuales, mucho más que las individuales determinan las colectivas. Del conjunto de representaciones que tenemos, muchas más son tomadas del colectivo que aquellas a las que contribuimos a crear a partir de nuestra individualidad. Digamos, diciéndolo pronto y mal, no somos nada. El individuo es casi inexistente. Si nosotros supiéramos todas las influencias que un individuo tuvo, podríamos predecirlo casi perfectamente. El sujeto romántico es un sujeto romántico. Los individuos casi no existen. Simplemente son impredecibles porque no sabemos la totalidad de las influencias que tienen. Si las supiéramos, serían perfectamente predecibles. Es decir, toda la idea de la predominancia del individuo en el comienzo antropológico del mundo, en el Robinson Crusoe, o en la prioridad que le da el liberalismo al individuo sobre el colectivo, es un error científico. El mundo no procedió del individuo al colectivo, sino del colectivo al individuo. Básicamente. Digo, más eso que lo otro. No es que el individuo no exista, porque existe porque tiene un mínimo ámbito de creación que se cree que es mayor que lo que es porque no sabemos hasta qué medida está determinado sin que lo sepamos. Pero de hecho tiene un margen, o nos creemos que tiene un margen de influencia. Entonces, ahí hay toda una discusión, aunque sea muy teórica, les vuelvo a decir, si les parece que es demasiado abstracto, no lo hagan, pero yo no voy a dar un Dugin para Charoná, no. Porque no es para Charoná. Entonces, ¿cómo se conforma el individuo? Ahora no tengo para dibujar. Hay un tipo que es otro que hay que sacarse el sombrero y pararse de pie, que es Simmel, sociólogo alemán, judío alemán del principio del siglo y antes, que tiene un artículo descomunal de principios del siglo, se llama El cruce de los círculos sociales, donde él decía, la individualidad es el conjunto de intersección de colectividades objetivas que se cruzan en él. O sea, el individuo como sujeto subjetivo es el producto de diversos cruces. Las individualidades difieren en función de la diversidad, de la calidad de los cruces y de la diversidad de la manera como se cruzan. O sea, hay gente que tiene más influencia de una cosa que otra. Los dos tienen, pero este tiene más que este. Pero este tiene una influencia que este no tiene. Y así se crean las intersecciones, diversos tipos de intersecciones que son las que producen la individualidad, que no tienen nada de
individual romántico, sino que son tipos que tienen distintos cruces. Uno nació en un bar, otro nació en otro, el otro hincha de Peñarol, el otro fue a una iglesia porque estaba en el barrio, y el otro tiene una actividad sindical y el otro no, y ahí se va formando un individuo, en función de lo que le llaman los concursos, los conjuntos de intersección, como se dice en teoría de conjuntos. Entonces, lo que Simmel dice, en línea con Durkheim, con Gilbert Durand, con Jung, es que el individuo resulta de y no origina básicamente. Que entonces, hacer el individuo el sujeto de la historia es un error científico total. Todas las ciencias sociales en el siglo XX y hasta un poquito antes muestran que el individuo es irrelevante frente al colectivo. Y es la observación impresionante, trae Habermas en el libro sobre la constelación postnacional, de la protesta que hicieron algunos países africanos y asiáticos contra los derechos humanos. Hicieron una carta en las Naciones Unidas, pero Habermas la pone, que dice: los derechos humanos son subjetivos y burgueses. Los derechos humanos suponen la preeminencia del sujeto sobre el colectivo. Se supone que el colectivo tiene que ser el que cuida los derechos subjetivos de los individuos. Y en realidad nosotros, dice, en nuestros países, el individuo sirve al colectivo, no se sirve del colectivo. Los derechos humanos son derechos subjetivos y nosotros no queremos adherir a eso porque tenemos un colectivo se sobrepone al individuo y no se sirve del individuo. Cosa que las agendas de la izquierda de derechos humanos deberían registrar. Están defendiendo el cerno del liberalismo, que son la noción de derechos, lo ponen como agenda. Qué desgracia, ¿no? Y no porque yo no esté de acuerdo con el contenido de cada derecho, es porque no creo que la agenda debe ser basada en una cosa que consagra la preeminencia del individuo sobre el colectivo. No hay nada menos de izquierda que eso, imposible, nada. Ahí están todos. Ay, gracias. Es decir, por una cantidad de lados, Dugin es anti-individualista. Y estas cosas, no todas, las cita. Habla de Robinson Crusoe, y habla de Durkheim y las represiones colectivas, y habla de Gilbert Durand, y habla de Jung. Esas razones las da todas. Yo di algunas otras más, pero no importa, capaz que Dugin las da en otro lado también. Escribió 70 libros, tenemos 2 acá. Es decir, no es anti-individualista es porque la especie humana se creó básicamente a partir de colectivos y no de individuos. Porque inclusive los momentos que pueden ser atribuidos a una genialidad individual son tipos que son producidos por un cruce de objetividades. Eso, o sea, esa subjetividad es producto de objetividades que se cruzan de manera diversa en calidad y cantidad. No hay ninguna genialidad puede haber algo, ¿sí? Pero mínimamente. Es decir, si hay alguna influencia del individuo, es una influencia mucho menor que la del colectivo hacia el individuo. Entonces, anclar una filosofía política en el individuo es simplemente equivocado. Y está probado. Claro que todo eso, no se sabía, no lo sabía Adam Smith. Son cosas producidas posteriormente a Adam Smith y a Ricardo. Y a Marx también. Entonces, es una primera punta. Es antiindividualista no porque sí.
no simplemente por una actitud ideológica de preferencia del individuo frente al colectivo. Es porque antropológicamente el individuo no es anterior al colectivo. El colectivo es anterior en la realidad fáctica y en el conjunto del imaginario que inyecta como colectivo en los individuos como sujetos. El sujeto de la historia, entonces, como dice Dewey, el sujeto de la historia, que para el liberalismo es el individuo, es un error. Otra cosa fundamental es la globalización. Dugin es antiglobalizador por varias razones que vamos a ver también. En primer lugar, ¿cuál es el asunto con la globalización? Me falta un poco para escribir algo, pero bueno, mala suerte. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a imaginar una cosa que es independientemente de Dugin, que se puede llegar a la misma conclusión que Dugin, que es cómo es el proceso humano de translocalización. Translocalización. La especie humana inicialmente no era localizada, era nómade. Desde el momento que se vuelve sedentaria, tiene un locus, queda localizada. Con el tiempo, la humanidad se va translocalizando. Se van generando imperios, alianzas, subordinaciones, se van generando distintos tipos de cosas que Simmel también conceptualiza de una manera, por teoría de conjuntos, maravillosa también, pero lo dejamos. El asunto es que con la translocalidad aparecen dos tipos de cosas. Aparece la internacionalidad, que es la interlocalidad, aparece la sociedad internacional a partir de estados soberanos que deciden ceder parte de su soberanía para tener un gobierno conjunto de algunas cosas y se reservan algunas cosas para las soberanías constituyentes de esa soberanía mayor, o sea, la translocalidad internacional, pero surge después la translocalidad transnacional, que no es a partir de la alianza de estados soberanos que ceden parte de su soberanía para un gobierno común, sino que es al revés, son acciones de sujetos parciales, subnacionales, que crecen al punto de subordinar el orden soberano nacional y el orden soberano constituido internacional. Y esa es la translocalización transnacional. Y un gran problema de la sociedad actual que tenemos es ese triple movimiento. Las soberanías nacionales, la soberanía constituida internacionalmente y la soberanía a partir de la translocalidad por fuera del mecanismo soberanía nacional, soberanía internacional. ¿Qué tiene que ver esto? Un autor que se llama Robertson, en los 80, decía, bueno, miren, sí, muy bien, tenemos un proceso de globalización que tiene que ver con el progreso de los transportes, de las comunicaciones, la curiosidad humana, la aventura, bla, bla, ¿no? Todo lo que ha provocado la globalización, ¿no? La translocalidad. Pero el problema es que en esta globalización hay algunos que no están de acuerdo, que creen que el nivel internacional y el nivel transnacional no le hacen justicia a las identidades que desaparecen o son secundarizadas en esos dos procesos y resisten a la globalización. Entonces dice Robertson, en realidad al mundo tenemos que llamarlo glocal. Tenemos un estado del mundo que es glocal, en parte globalizado, en parte local, porque o no se globalizó todavía, o resiste a la globalización y se relocaliza, o neolocaliza según los autores. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay una oposición a la globalización, hay una oposición de actores que consideran que en ese proceso de translocalización inter o transnacional, algunas soberanías nacionales y algunas identidades locales están perdiendo importancia y están desapareciendo. Por eso,
todas las, algunas orientaciones políticas actuales, están parados arriba de esa sociedad local con un proceso ambiguo, de procesos que lo hacen cada vez más global y procesos que lo hacen neolocal. Dugin está de acuerdo con los neolocalismos. Y su sugerencia del mundo multipolar frente al unipolar y otras cosas más que vamos a ver, suponen la defensa de esas identidades que no se sienten reconocidas ni en la internacionalidad ni en la transnacionalidad. Y que Dugin considera que deben ser tenidas en cuenta por un razonamiento filosófico basado en Heidegger, que se preparen para cuando venga, que capaz que sea la clase que viene, vamos a ver cómo va la cosa. Entonces, el asunto contra la globalización es muy fuerte, es decir, hay toda una teoría que concuerda con Dugin, que Dugin ni menciona, porque Dugin se para del Dasein de Heidegger para eso, pero eso vamos a dejarlo un poquito después. Porque basta con esto para darse cuenta que hay actores sociales que pueden estar a favor del proceso de globalización y otros que estén al proceso de relocalización. Depende de cuánto aprecien la necesidad de conservar todas las identidades que pueden ser secundarizadas o vulneradas durante todos los procesos de translocalización que vimos, que son inter o translocales. Y no es necesario recurrir a las transnacionales ni a la translocalidad para apreciar la vulneración de los derechos teóricos de otros. Yo, por ejemplo, fui en el 90 a un congreso en Florencia antes del Mundial del 90, donde había unas reuniones para tratar de ver cómo hacían para combatir el problema de los hooligans en el Mundial de Italia. Pues se preparaban los hooligans holandeses más los otros y cómo hacíamos con todo eso, ¿no? Entonces, en esa reunión, una reunión organizada por la FIFA y la UEFA, en esa reunión iban los vascos, los escoceses, que no eran naciones, pero que consideraban ciertos derechos que tenían históricamente a partir de la constitución de la UEFA y de la FIFA. Entonces, ahí tenemos una cantidad de lugares en que hay supuestamente un proceso ya consolidado de transnacionalización y de internacionalización, donde sin embargo aparecen identidades locales vulneradas que reclaman y aprovechan el espacio para levantar su bandera. Entonces, digo, la justificación de Dugin por el Dasein heideggeriano es complicada. Si ustedes consideran que asimilaron bien esto, entro en Heidegger. Si no, lo dejamos para la vez que viene. Eso depende de cómo consideren que sus neuronas aguantan el impacto. ¿Sí? Bueno. La idea del Dasein heideggeriano, de ser y tiempo, es gruesamente la siguiente. Se está en el mundo en un espacio determinado. El ser está localizado, Dasein. Ser ahí. ¿Qué pasa? Cuando el ser es ser ahí, las características del ahí constituyen su ser. El ser no es independiente del ahí. Entonces, el proceso de translocalización, el proceso de globalización, anulan la referencia identitaria original y esencial al ahí característico de cada ente, de cada ser, cada ser existente, de cada ente.
¿Entiende? Entonces, un proceso que tienda a eliminar los ahí por una colectividad sin ahí, está traicionando el ser y la identidad de los seres humanos. Creo que se entiende. El proceso de globalización hace dos cosas, hace un millón, pero en este sentido, en este capítulo. En un primer lugar, hace que las identidades originarias se pierdan y que entonces las identidades originarias desaparezcan con la globalización. Pero más, el proceso de la tecnocracia de la globalización tiende a perfeccionar esa pérdida de identidad que se produce a partir de las translocalizaciones. De nuevo, la inter y la trans. Trans en sentido de... ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ese, dice, es el origen de la continuación de la pérdida de identidad de los seres humanos que se continúa con el poshumanismo y el transhumanismo. ¿Por qué? Ahí ni siquiera el individuo es respetado en cuanto tal, porque el individuo se vuelve algo que no es sí mismo. O sea, el individuo adquiere cosas que no tienen historia. Vos adquirís un brazo ortopédico, te metés un sistema neuronal que te hace funcionar en lugar del sistema tuyo. O sea, son cosas que no tienen Dasein. Se continúa la pérdida de las identidades. Uno podrá decir, bueno, a mí qué me importa, que se pierdan las identidades. El progreso es tecnológico y bueno, y sirven los grandes mercados para los precios. Podés discutir eso. Pero la posición de Dugin es muy fuerte y tiene que ver con toda esa historia de la translocalidad y con la historia del Dasein de Heidegger. Ahora, eso sí queda para otra vez. Eso está juntado en Heidegger con un excursus a Husserl. Husserl y Heidegger son junto con Hegel y Gillichten los cuatro filósofos más difíciles de la historia de la filosofía. Para que lo metes juntos ahí. ¿Por qué? Porque el Dasein significa una localización espacial. Vos sos ahí y no en otro lado. Y tu identidad nace del ser ahí y no en otro lado. Pero vos tenés también una raíz temporal, porque no es lo mismo ser ahí en el siglo XV que en el siglo XXII. De manera que lo que dice Dugin recurre a un libro endiablado de la historia de la filosofía que es muy difícil de leer, que se llama La fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente, de Husserl. Y ahí lo que dice Husserl, y toma Dugin, es que el concepto de tiempo, el tiempo también es anterior a la subjetividad y constituye la subjetividad. Porque hay una cantidad de teorías sociales sobre el tiempo que implica que el tiempo lo constituyen los sujetos, la idea de duración de persona. Quiere decir que el mismo tiempo cronológico vos lo vivís de manera larga o corta, depende de en qué estás. ¡Pah! Se me pasó el tiempo. ¡Pah! No pasa más. El mismo tiempo puede aburrir a uno y puede ser mínimo para otro. Y eso es la idea de duración en persona. Que el tiempo dura distinto. No es distinto, pero dura distinto subjetivamente para la gente. Pero lo que dice Husserl es que el tiempo precede al sujeto, que lo constituye. ¿En qué sentido? Vamos a leer, por ejemplo, la astrofísica,
que sería como el concepto anterior. ¿Qué dice la astrofísica actual? Dice, bueno, no hay tiempo antes de la constitución del universo. El tiempo se constituye a partir de la aparición del universo. Antes no hay tiempo. O sea, el tiempo depende de los sujetos y de los objetos. La idea de Husserl es que más allá de esa superficialidad del tiempo, digamos, hay un tiempo que cada uno vive su vida con un determinado tiempo, que es tomada también de las experiencias primordiales. De tal manera que hay un tiempo subjetivo, identitario, de la misma manera que hay un espacio subjetivo, identitario. Y es otra razón más para estar en contra de la globalización, en contra de la pérdida de las identidades, porque está traicionando las fuentes fundamentales de la identidad individual que están más allá de sí mismo, en un espacio heredado y en un tiempo también heredado. ¿Se entendió? Porque yo lo tengo masticado, pero no están todos obligados a tenerlo masticado. O sea, con Dugin tenemos una justificación del anti-individualismo que son de una profundidad sin par. Vos tenés que discutir con un globalizador la cantidad de argumentos y el nivel de argumentos que podés dar a partir de estos que vimos es impresionante. Es impresionante. Y el problema es que no lo entienden. No solo no lo leen, sino que no lo entienden. Y lo niegan entonces, porque no lo entienden. Y la izquierda... Hoy tenemos dos cosas fundamentales. La justificación, el anti-individualismo y la anti-globalización no son posiciones nada más que ideológicamente arraigadas o porque me gusta o no me gusta, o prefiero o no prefiero. No, hay razones enormes atrás del punto de vista antropológico, de la historia de la humanidad fáctica, y del punto de vista filosófico, en una toma de posición profunda, que están en contra de la manera más culta posible del individualismo y de la globalización, que son maneras completamente distintas y opuestas ¿se dan cuenta? Por un lado, el anti-individualismo lo que hace es sacarle importancia a la raíz individual. La globalización es lo contrario, lo que por la generalización desidentifica a los sujetos. Que por los dos lados, los dos procesos más amplios son criticados de la manera más profunda por Dugin. Yo acá agrego cosas que no están en Dugin, pero que contribuyen y que pueden haber sido enfocadas por Dugin en otros libros que yo no conozco, porque son 70. Ahora, ¿qué dice Dugin? Dice, muy bien, yo soy anti esas cosas, pero esas cosas no nacieron de gajo y no aparecieron en el siglo XX con la teoría política 1 en su lucha con la teoría política 2 y la teoría política 3. El liberalismo es hijo de la modernidad y del iluminismo. De manera que nosotros tenemos que combatir algunas cosas que vienen de la modernidad y del iluminismo, porque si no, vamos a tener un liberalismo de nuevo. Si nada más que enfrentamos el liberalismo, enfrentamos los efectos de un proceso histórico que terminó en el liberalismo. Y que históricamente el siglo XX lo impuso frente a otras cosas. Pero ese es un proceso que está en el siglo XX, eso viene desde mucho antes. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vienen antes que hay que combatir teóricamente para cortar las raíces de las cuales brotó el liberalismo en el siglo XVIII y se impuso frente a las otras dos alternativas en el siglo XX?
¿Qué hora es? Porque quiero saber manejar un poco más la cosa. 7:15 pasadas. Bueno, esto yo creo que se puede dar un ratito. Dugin dice que dos cosas fundamentales de la modernidad que tienen sus problemas posteriores, sus efectos posteriores en el liberalismo desarrollado que combate en el siglo XX, es la noción de progreso, que es otra cosa que es antropológicamente no probada. En el siguiente sentido. Los procesos humanos no son ni monotónicos ni irreversibles, la mayoría de ellos, empíricamente, históricamente. Entonces, una teoría como el iluminismo de la modernidad, que sugiere un progreso que es monotónico en el sentido matemático, monotónico con tendencia a la exponencialidad también, ¿no? Al interior de esa monotonicidad. ¿Y qué es? Y que implica la no reversibilidad, son cosas que no pasan. Entonces cita una cantidad de trabajos, Bateson y una cantidad de los antropólogos de Marcel Mauss y demás, que muestra que esa monotonicidad optimista y acumulativa que supone el progreso no se da básicamente en los sujetos humanos. Y además, la filosofía de la historia, eso lo digo yo, la filosofía de la historia que implica el progreso es muy nueva en la historia de la humanidad. La humanidad no tuvo esa idea de procesos monotónicos, irreversibles, optimistas y progresistas durante toda su historia hasta el siglo XVIII, hasta Hegel, digamos. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo imaginaban el desarrollo del mundo los primitivos? Claro, esto lo vemos mediados del siglo XX, Mircea Eliade, el antropólogo de religiones rumano. O sea, la gente imaginaba el mundo como cíclico. O sea, lo que descubría la gente y creía era en los ciclos. Vida y muerte, día y noche, cosecha y plantación, etc. Creía en ciclos, estaciones. Creía que el mundo era cíclico, que no cambiaba, no había cambio. Lo que había era sucesión de ciclos que había que conocer. Y ciclos que además, en su desarrollo, respondían a fuerzas espirituales que había que alcahuetear, digamos. Entonces, ¿qué progresividad? Ni nada. El mundo era cíclico. Y cuando la gente tenía miedo que el ciclo no se cumpliera, ritualizaba el mundo. Por eso las religiones son rituales. Y hay rituales cívicos también. Porque es la resistencia de la gente al cambio. Se opone al cambio y a la incertidumbre del cambio, fijando algo que... Por eso las personas de edad son cada vez más rutinarias. Son las que tienen más necesidad de oponerse al paso del tiempo. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, durante muchísimos siglos, no 3 siglos como dura la idea de progreso ahora, durante muchísimos siglos la gente creó en un mundo cíclico, no en un mundo progresivo. Y cuando apareció una alternativa al mundo cíclico, no fue progresiva, sino al revés. La idea platónica y básicamente los neoplatonistas, Plotino más que nada. Conserve ese nombre, un nombre de los más importantes de la historia de la humanidad, Plotino. Las Enéadas, 9 volúmenes. Plotino
creía que el mundo se degeneraba. ¿Mm? Y que con un proceso muy complicado de ascética, de ascesis, se iba recuperando de alguna manera la espiritualidad perdida a través de la degeneración del espíritu en cuerpo, del cuerpo en concupiscencia, bla, bla. Digo, de ahí salió toda la idea agustiniana y las órdenes monásticas. Plotino. Ahora, esos fueron muchos siglos también. De Plotino fueron muchos siglos. Recién hay un tipo que se llama un teólogo, loco, furioso, cristiano, escoto indígena, que imagina el mismo proceso que imaginará después Hegel. Exactamente. Quiero acusar de plagio a Hegel. Pero... Y es la primera vez que en la humanidad aparece, y definitivamente con Hegel, la idea de que se progrese en algún sentido, que el espíritu absoluto, se va enajenando en lo material para reconocerse y recuperarse como en sí para sí. Después, ahí estará la teoría después que desarrolla Lukács de la conciencia del proletariado en el marxismo. Mire, de esa idea de Hegel. Lukács sí lo conoce. Historia y conciencia de clases, trabajo descomunal. Ahora, tenemos entonces la humanidad, millón de siglos, no tenía nada que ver con el progreso. Hay que esperar a la fenomenología del espíritu y a todo lo posterior, a la dialéctica, después sí, viene Fichte y todo lo que quieras adelante y Marx, pero no son nada. Y esa idea de progreso no dura más de un par de siglos. En el siglo XX ya es cuestionadísima la idea de progreso por todas las ciencias. Freud, Saussure, Merton, todos dicen, no. Esto es un wishful thinking. Entonces, ¿qué pasa? La idea de progreso, en lugar de ser una idea que todos estamos en ese periodo y tenemos internalizado eso, creemos que las cosas son así, y que están los bárbaros y los civilizados, los atrasados y los adelantados, que el mundo va para adelante, que no se puede ir para atrás. Eso es una cosa muy nueva y que apareció hace 2 siglos y ya se cuestionó en todo el siglo XX. Somos parte de un pequeño pedacito de la historia, y como ignoramos la historia general, nos creemos que las cosas son así y fueron así siempre. Al revés, no fueron nunca así. La humanidad nunca creyó en el progreso en toda la historia hasta el siglo XVIII. Y empezaron a creer las élites, van a creernos que algunos aldeanos turcos creían en la fenomenología del espíritu. Entonces, cuidado. La idea de progreso no solo es empíricamente complicada, hay una cantidad de cosas que da Dugin sobre eso, sino que es un pequeño periodo de la historia de la humanidad. Entonces, digo, universalizar la idea de progreso y tener toda la actitud racista y demás que tienen los globalizadores, es simplemente no conocer la historia de la humanidad y no saber que ese auge que tuvo la idea de progreso fue muy cortito y que está terminando. No nos creamos, no nos tomemos viento en la camiseta con eso. No somos nada. En la historia de la humanidad, los progresistas no somos nada. Pues es que estamos ahora. Nos tocó eso. Pero vamos a no creernos que nos tocó lo que nos tocó es. Para siempre. Y seguir imponiéndolo a futuro como si tuviera que ser como nos tocó y no como fue para todos los otros. Entonces por ahí hay una idea fuerte. Y eso lo complementa Dugin con un comentario sobre la irreversibilidad en el mismo sentido que la monotonicidad. Es decir, las cosas son reversibles, dice Dugin, ¿cómo no van a ser reversibles? ¿A quién se le ocurriría que en una sociedad el capitalismo va a suceder al socialismo? Sin embargo, pasó en Rusia.
Se suponía que del capitalismo iba a salir el socialismo, sin embargo el capitalismo no se consolidó, igual vino el socialismo y después vino el capitalismo. O sea que el capitalismo aparece en Rusia después del socialismo y no antes ni durante. O sea que no van a decir a mí que las cosas son irreversibles. Los procesos son reversibles. Y ahí hay, desgraciadamente, en Dugin una incomprensión fuerte de Spencer. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo habrá leído en esa gente que no. Yo como enseñé 30 años a Spencer, todos los años leía más, y Spencer, no se imaginan lo que es Spencer. Más maravilla. Spencer decía, y eso lo recoge Dugin, que había un proceso histórico por el cual a las sociedades que se basaban en la fuerza, que le llamaba sociedades militares, la fuerza era sucedida de un dominio tecnológico y de un dominio comunicacional, y él le llamaba sociedades industriales a esas. Pero decía, si bien hay un grueso trayecto histórico que va de las sociedades militares a las sociedades industriales, puede haber momentos de la historia en que aparecen de nuevo sociedades militares por determinadas coyunturas que las hacen necesarias. Y se refería, por ejemplo, a la manera como tuvo que recurrir Inglaterra a una lucha contra las independencias asiáticas, por ejemplo la de la India, en que había un retorno clarísimo de las sociedades industriales, de las sociedades militares, decía Spencer. Entonces Spencer no es el responsable de eso, porque le echa la culpa de que en realidad el progresismo y todo es un darwinismo social. Es una idea una idea neo-darwinista que tiene que ver con la supervivencia de los más aptos y demás, que en realidad Spencer nunca dijo eso, más bien lo contrario. Quien lea el artículo El progreso, sus funciones, sus causas, de Spencer, empieza diciendo que el progreso no tiene nada que ver ni con el progreso moral, ni con el progreso artístico, ni con el proceso moral, ni tecnológico. Empieza diciendo en la primera página del artículo. Si en realidad el progreso es nada más que el proceso de diferenciación por el cual un sistema se diferencia para enfrentar mejor y más especializadamente los desafíos del medio ambiente. Que ese proceso de diferenciación estructural con el cual se enfrenta mejor los desafíos del medio ambiente es el proceso, es lo que él le llama progreso, que no es ni el tecnológico, ni el material, ni el moral, ni el artístico que lo desarrolla adentro. O sea, no entienden. El mundo no ha entendido la idea de progreso de Spencer, que no es la de Darwin. Además, ya que estamos con eso, en Comte, por ejemplo, que tiene una clara idea de que el mundo positivo sucede al mundo metafísico, y el mundo metafísico sucede al mundo religioso, digamos. El mundo, la historia de las tres etapas de Condorcet. El estado positivo es el estado final, posterior al metafísico, posterior al religioso. La idea de evolución de Comte es específicamente lamarckiana, no darwiniana, que es el clivaje básico de la época. ¿Qué era Lamarck? Lamarck no creía como Darwin en una supervivencia de los y saltos evolutivos. Lamarck creía que, a ver si les hace acordar algo esto, que en realidad el proceso histórico es un proceso de acumulación, de transformación de la cantidad en calidad. Materialismo y empírico-criticismo. Es un principio fundamental del marxismo, la transformación de la calidad en cantidad. Es Lamarck. Es la idea de evolución de Lamarck. Siempre se le achaca al marxismo la idea de que son darwinistas. Sí.
esa idea es una idea básica de la teoría marxista y es Lamarck. Es la teoría con la que Lamarck enfrentaba a Darwin. Es lo que adoptó Comte. Entonces, digamos, es un malentendido general, nadie sabe nada de nada, es una cosa espantosa. Una cosa espantosa. Ahora, ¿qué última cosita de repente podemos meter en el ratito que queda? La idea de identidad, que es otra cosa fuertísima en la que trabaja Dugin, más allá de esa idea de que la identidad es el Dasein heideggeriano, sumada a la idea de tiempo, que es tan subjetiva como la de espacio. Lo dice con unas palabras Dugin que yo creo que la cosa viene por acá, que en algún lado leyó a esta gente. Otro monstruo se llama Paul Ricoeur. Ricoeur decía que había dos tipos de identidad. La identidad que le llama la mismicidad y la ipseidad. ¿Qué es la mismicidad? La mismicidad es una identidad en la que se adjudica la identidad a la mantención de una mismicidad con respecto a una esencia anterior. En realidad, todo el mundo tiene la idea de que la identidad es la mismicidad. Está perdiendo identidad, está perdiendo lo que era cuando estaba en la cuna, digo, esas ideas. Se discute, a ver, si el tango dejó de ser tango con Piazzolla, y si el jazz dejó de ser jazz con el bebop, y si todas las ideas por las cuales, digo, dejó de ser ¿por qué? ¿Cuál es la pauta para ser o dejar de ser? Dice Ricoeur, hay una idea que es esa, la mismicidad. Yo tengo que mantener una mismicidad alrededor de determinada esencia que constituye mi identidad. Pero hay otra manera de ver la identidad que le llama la ipseidad. Ricoeur, ¿qué es? El proceso por el cual la gente se hace dueña de la construcción de su identidad. O sea, no se mantiene fiel a una esencia misma, sino que lo que hace es construir su identidad. Cuidado, pueden hacerse las dos cosas. Pero normalmente el que se imagina la identidad como mismicidad no cree que la identidad se construya a futuro, porque lo que cree es que se mantiene de acuerdo con el pasado. Y eso es una distinción descomunal. Porque en realidad una salida a esas identidades que se creen que se está perdiendo esto, está perdiendo lo otro, es porque hay una idea de que la identidad tiene que ser la misma. Y no, la identidad debe ser otra cosa que crea un sujeto a partir de una determinada esencia anterior quizás, y de un determinado proyecto a futuro, de un cambio de las situaciones y de las coyunturas, que implica una construcción de identidad que puede llegar a ser diferente de la mismicidad. ¿Por qué esto? Porque claro, la identidad, digamos, futura, no tiene por qué anclarse en las mismicidades anteriores. Yo puedo crear una teoría política con una noción de identidad, de que implica la ipseidad, o sea que yo estoy creando una identidad. No estoy, digo, absolutamente rindiéndome a la fidelidad a una mismicidad anterior. Porque si no, yo no salgo más del asunto. Si yo creo que soy humano cuando soy adherido a la idea del progreso, adherido a la individualidad, adherido a esto, chau, no tengo que salir, tengo que seguir siendo eso. Ahora, si yo adopto la idea de ipseidad de Ricoeur, puedo decir que yo construyo mi identidad como sujeto a partir de un funcionamiento colectivo e individual en que no necesariamente me apoyo en lo anterior. Ahora, ojo,
No, me apoyo no, sigo lo anterior. Vamos a ver cómo Dugin después reivindica, y eso es la parte que él le llama conservadurismo, que vamos a verlo con cuidado, porque no es la vulgaridad que se considera que es un conservador, es otra cosa el concepto de conservadurismo de Dugin. Lo vamos a ver con cuidado porque es una palabra que choca enseguida, así que hay que darle un tiempo a esa palabra porque quiere decir otra cosa. Ahora, Spencer decía de nuevo, a pesar de las cosas que le dicen a Spencer, voy a ser un monstruo. Spencer era contrario a la idea de progreso en el siguiente sentido. Decía Spencer, en realidad, los seres humanos hacen las distinciones en función de las decisiones que necesitan hacer. No porque no son refinados porque no hacen esa distinción, sino que hacen la distinción que necesitan en su vida. Dice Spencer, por ejemplo, dice, ¿qué quiere decir el color blanco entre los esquimales? Nada. Tiene que distinguir entre 50 clases de blanco, tiene que diferenciar cromáticamente muchas clases de blanco para poder describir realmente el mundo. Digo, a nosotros que no tenemos el mundo de los esquimales, nos es quizás suficiente con el color blanco para diferenciar de otros colores, pero a los esquimales que no tienen otros colores, no les sirve esa distinción. Y si nosotros nos creemos muy civilizados, decía Spencer, 1860, nos creemos muy civilizados y decimos que la pared suda. La pared no suda nada. Decimos que el sol salió. Decía Spencer. El sol no sale nada, la pared no suda. Somos unos ignorantes. Y además, dice, nosotros no tenemos los conocimientos que tiene, por ejemplo, un indio, un indígena norteamericano, que vos le mostrás una brizna de pasto y él sabe si pasó un caballo, 2 caballos cargados por 2 personas, si agarraron para allá, agarraron para acá, si iban despacio o rápido. Y vos no tenés ni idea mirando esa brisa de pasto de nada. Entonces no podés decir que vos, porque hacés distinciones de un tipo que él no hace, sos superior a él porque él hace distinciones que vos no hacés. Vos las distinciones que hacés las hacés porque las necesitas en tu vida particular y él necesita otras y las hacen. Entonces no hay superioridad, decía Spencer, digo, vituperado como tipo aliado a la idea de progreso y de Darwin, nada que ver. Spencer decía totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Como decía un Durkheim en su momento también. Durkheim decía, Formas elementales de la vida religiosa, en 1912. Estudia todas las religiones primitivas y dice, yo no voy a jerarquizar ninguna, las voy a describir en sus contextos. Para mí no hay ninguna religión superior a la otra. Podemos jerarquizarlas en función de la riqueza del ritual, de una cantidad de cosas, pero en realidad la funcionalidad de las religiones para el fiel es la que es responsable de la variedad religiosa. La que se va a armar ahora con la independencia, con el golpe de Estado en Gabón. Ya habló de eso ayer Dugin, que escribió sobre el BRICS y Gabón. Ayer, un artículo del 30, fantástico artículo. Gabón, ¿por qué? Dugin se acuerda, de acuerdo al concepto del Dasein de Heidegger, del tiempo de Husserl, decía que había que mantener las identidades que se perdían con la globalización, ¿se acuerdan, no? Bueno, muy bien. Ahora, decía entonces, ¿qué va a pasar con Gabón? ¿Cómo va a reaccionar Occidente a una sociedad que está radicada fundamentalmente, identitariamente, en el consumo de una potentísima droga que dura 3 días, en las cuales están en éxtasis, mirándose en espejos hasta que hablan con los muertos y con sus
y con sus ancestros. Y hacen un sincretismo con los íconos religiosos cristianos y están exportando el whisky y la ibogaína, que es la droga, a Europa. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Aceptamos esa identidad o no la aceptamos? Porque la droga... Son cosas que se plantean cotidianamente. Ahora, en los procesos de independencia africana, se van a plantear una cantidad de cosas identitarias que se van a dar de cabeza con nuestra idea de la civilización y del progreso y de la moralidad y otros inventos. Pues son todos inventos, los de ellos y los nuestros, son inventos. Nada es inherente a la naturaleza humana. Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Preguntarle a los africanos y a los asiáticos si tienen idea de lo que son los derechos humanos. Ya viste que algunos reaccionaron en contra y otros no tienen ni idea. Cuando se levantó una negra inmensa, no sé de dónde era, en el Congreso de Beijing, se levantó y dijo: ¿quiénes son ustedes para decirme lo que yo tengo que hacer con mi clítoris? Y era grandota, así que nadie... Es decir, hay una cantidad de cosas que este cuestionamiento va a tener que enfrentar, pero que se puede enfrentar bien a la luz de todas las cosas que simultáneamente está cuestionando Dugin. No está cuestionando solamente derechos humanos, está cuestionando globalización, identidad, individualidad frente a colectividad. Está cuestionando una enorme cantidad de cosas. Entonces, otra cosa que yo creo que para hoy no da es el racionalismo, que también es un producto de la idea de progresividad y de la idea de que lo racional es superior a lo no racional, que es una cosa que también es totalmente ajena a la historia de la humanidad. No así o sí. Solo en estos un par de siglos fue así. Nada más que en un par de siglos. Y lo arranca muy bien sin decir, se ve que lo desarrolla en otro lado, a Bacon, a Francis Bacon, no la panceta. A Francis Bacon, que divergió dramáticamente de Aristóteles en un momento de la historia, epistemológicamente. Y toda la civilización tecnológica de la razón instrumental y de la racionalidad sale del enfoque parcial, pero conscientemente parcial, que hizo Bacon de Aristóteles. Desgraciadamente, pero bueno. Ojo que ahí arrancó un proceso de consolidación de la racionalidad que arranca de Descartes y Bacon. Son cosas, y gente de la cual no es partidaria Dugin, yo tampoco, ni ninguno de los dos. Pero hay que entenderlos históricamente. Una cosa es lo que uno los mira ahora y otra cosa lo que era en su momento. ¿Por qué apareció Descartes y por qué apareció Bacon? Tienen su razón histórica de aparición. Tenemos que evaluarlos ahora hasta qué punto tenemos que dejarlos continuar o no, pero hay que entenderlos también. Entonces, lo del racionalismo vamos a dejarlo un poco. Porque Dugin reivindica, digamos, la dosificación de la racionalidad, por esta idea, que el racionalismo, que hay una cantidad de aspectos de la humanidad, de aspectos identitarios, de aspectos de las tradiciones religiosas, de las creencias, de los valores, de los usos y costumbres, que son recuerdos y aspectos emocionales y no racionales. Parte del sistema de valores que es demás es racional. Pero es racional básicamente, de nuevo, en estos 2 siglos en los que nacimos, pero no en el resto. Entonces vamos a ver todo lo del racionalismo. Sobre todo vamos a ver una cosa muy importante
que es cómo Dugin dice que la posmodernidad y el posliberalismo son en parte aspectos que, digamos, radicalizan los defectos que ya tenían, el liberalismo y ¿no? Pero que le dan oportunidad de cuestionarlos como no se hubiera podido en la época de la modernidad. Eso vamos a verlo con cuidado, porque es muy importante cómo en la posmodernidad se pueden hacer cosas contra la modernidad que no se podían en la época de la modernidad. Es una cosa inteligentísima y bien sutil de Dugin, de cómo en el momento en que se exasperan todos los defectos, digamos, o carencias de ese mundo, al mismo tiempo se abren las posibilidades para cuestionarlo. Eso vamos a verlo con las neuronas frescas en otro momento. Ahora, si queda un ratito, si alguien tiene el reloj a mano. Menos 10 van a ser. Bueno, por lo menos tenemos 10 minutos para que alguien quiera decir algo, o preguntar algo, o acotar algo, o decir, bueno, nos vamos. Bueno, ¿por qué Dugin piensa como piensa? Bueno, habría que estudiar la vida de Dugin para ver cómo fue adquiriendo. Yo me pregunto muchas veces, Sí. ¿por qué cada uno de nosotros Es como es. pensamos lo que pensamos? Ah, claro. Y eso es lo que decía Simmel, que bueno, hay un cruce de cosas. Empieza el entorno familiar, Empieza en los todo. amigos, el lugar Claro, de trabajo, empieza. el barrio donde Y vive. esos son distintos en cada uno. Entonces de ahí van formando Claro, la forma claro, de pensar y la claro. personalidad de cada uno. Pero eso nos hace distintos, no es que seamos distintos, nos hace distintos. Después que nos hace distintos, somos. Pero que no nos creemos que son el genio de la lámpara. No, no, somos el producto de una cantidad de No somos cosas. todos iguales. No, por eso. Claro que no. Pero tampoco somos ecualizables. Porque no todos soportamos la misma posindividualidad. Justamente porque estamos conformados de manera distinta. Y respecto a lo que tú dijiste de crear la identidad, hubo un profesor que dijo que nadie ignora todo, nadie sabe todo, por eso aprendemos siempre. Ah, claro, sí. Algunos creen que no. Paulo Freire. Freire, sí. Entonces, está todo enrabado. Bueno, algunos no tienen ninguna duda sobre lo que se dijo, así como si hubiera sido digo, una editorial del país. Para quienes manejan todas estas teorías, nos manejan con una habilidad tremenda, si no pensamos. El asunto es que pueda recogerse algo, no necesariamente todo. Además de las cosas vamos a ir volviendo. De alguna manera estas cosas van a ir siendo retomadas en otros aspectos, porque después viene, digo, este es el diagnóstico, que va a ser muy refinado todavía. Pero después del diagnóstico va a venir, digo, la terapia al mundo. Y eso es el otro libro, el de la introducción al neo-eurasianismo, que es la alternativa global. Que yo sepa, no, en inglés sí. Yo no lo he conocido en español. ¿En español? Ah, bueno, muy bien. Entonces, bárbaro. Si lo tienen que... Porque yo digo, si alguien quiere leer algo, sería bueno de esto. Del otro, bueno, acabamos de enterarnos por él que existe una traducción al español del libro sobre la misión eurasiática, una introducción al neo-eurasianismo, que es un libro del 2014, posterior a este que es del 2007. Y vamos a ver que se nota que es del 2007 y del 2014, porque algunas cosas que propone Dugin en el 2014, no sé si ya son más posibles. O sea, el mundo va tan rápido que inclusive algunas cosas muy renovadoras que dice Dugin en el 2014, yo tengo miedo que ya tenga que echar para atrás. Bueno, no sé. Ah, dale. Espera. ¿Qué diga? Gracias por el aplauso. Para alguien quería decir algo. No, disculpe mi ignorancia, porque yo
lo aprecio desde afuera, de una persona que no tiene información. ¿No que está bien? ¿No cae en el relativismo? ¿En qué sentido? Si la última verdad es el ser ahí, condicionado en tiempo y en el espacio, estoy por fuera de una verdad absoluta, ¿no caigo en el mismo relativismo al que apunta el liberalismo? Y no, porque el liberalismo nace de diferenciaciones que nacen del individuo. En cambio, ahí son cosas colectivamente o digamos o formadas históricamente que conforman a la individualidad. ¿Pero no son relativas también? Ah, también. Son relativas a cada momento histórico y a cada lugar del espacio. ¿Eh? No es verdad. No. Digo, en el sentido clásico de la palabra verdad, no. Pero frente al relativismo individualista, opone un relativismo filosóficamente más duro y mucho más anclado en las investigaciones antropológicas sobre la individualidad, de que no hay Robinson Crusoes, ni los puede haber, porque inclusive Robinson Crusoe, si hubiera una vez alguno que por algún naufragio o incendio terminó en una isla, no es una tabla rasa. Ese tipo va con una cantidad de cosas que lleva a la isla. No llega a la isla a ver qué pasa, a ver qué viene. El tipo lleva a la isla una cantidad de cosas. No la podrá usar de repente, pero la lleva. La ficción de Robinson Crusoe es tan inverosímil, tan absurda, que no hay que esperar a todo el conocimiento de las ciencias sociales del siglo XVIII y XIX para decir, no, mirad, no es así. Ni aunque haya un Robinson Crusoe en la isla desierta, no va a ser una tabla rasa, porque ya va a llevar toda una carga de prácticas, valores, creencias. Simplemente dejo una cosa para después, que me Dale. gustaría que ustedes solventaran. ¿Dugin es cristiano? Dugin es ortodoxo. Ortodoxo. Cristiano ortodoxo. ¿Y cómo Cristiano casa ortodoxo. eso con...? No, porque si es cristiano ortodoxo puede tener una verdad. Y sí, vas a ver después cuando, Me gustaría ver cómo- sí, cuando vayamos a la posmodernidad y cómo a partir de la posmodernidad recupera cosas que la modernidad había descartado, y cómo eso es la idea de civilización en Dugin y la idea de conservadurismo en Dugin, ahí vas a ver el lugar que tiene la tradición, la religión y la teología, y por qué dice que Estados Unidos es el anticristo. Porque es el papel de Rusia, ¿no? El anticristo. Que espera la Rusia. Estados Unidos es el anticristo con Occidente. Sin duda. Sin duda. En eso estamos de acuerdo. Aunque ellos mismos lo llaman el imperio del mal. Lo Exactamente. contrario. Son ellos, Son ellos. sin la menor duda. Bueno, entonces Nos queda nos vemos el jueves que viene. Ah, bárbaro. Seguimos con el diagnóstico que lo terminamos el jueves que viene. Después vamos a la terapia. Los otros 2 jueves. Bueno.